muchas gracias porque nos concedes una semana más de vida. Estamos llegando al día jueves y muchas gracias, Señor, por la oportunidad de tomar esta clase juntos, de abrir tu palabra, de reflexionar, de profundizarnos, Señor, y ver con mayor claridad y mayor entendimiento las verdades de tu palabra y cómo tienen que ver con nosotros y con las vidas de las personas que aún no te conocen. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestros trabajos. Te damos gracias por la salud que nos das y pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, que tú también los ayudes. Y por quienes han de integrar a la clase también, en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a esta clase número 5 sobre vida discipular y vamos a tomar la lección sobre mirar a Jesús. Pero como habíamos visto en la clase anterior, queríamos comenzar con una pregunta que tocaba el tema sobre el orar con fe. Y veíamos en esa clase que Dios nos puede responder de 3 maneras, siempre nos responde. Y cuando decimos que Dios siempre nos responde a las oraciones, no estamos diciendo que siempre nos dice que sí a todo. Lo que queremos decir es que Dios puede decir sí, puede decir espera, o puede decir no. ¿Recuerda la oración de Moisés y la oración de Pablo? Dios les dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés, así es que ya no tiene sentido que sigas orando. Y le responde a Pablo, bástate mi gracia, y ese aguijón ahí se queda contigo. Entonces, eso quiere decir que Dios no siempre va a responder sí a todas nuestras peticiones. Y la pregunta que se quedó abierta para si alguien quiere comentarla, aunque ya dieron la respuesta, tal vez sin querer queriendo, era ¿por qué? ¿Cuál sería una razón que usted piensa que Dios nos dice que no a ciertas peticiones? Y me gustaría escuchar algunas opiniones antes de entrar ya de lleno al tema que nos toca hoy. ¿Por qué Dios nos dice que no a algunas peticiones? ¿Qué se le ocurre, mi hermano, en este momento? ¿Qué le viene a su mente, a su corazón? Alguien que nos quiera dar una respuesta posible o probable, ¿qué sería? Ahí está la pregunta en el aire, que la quiera agarrar y contestar. No le vamos a hacer más preguntas para que no se sienta mal, mis hermanos, para que se animen. Entonces no le voy a hacer más preguntas, nada más ahí usted danos su opinión así con toda libertad, no pasa nada. Aquí, en esta clase se vale equivocarse, es como un ensayo de laboratorio, aquí podemos equivocarnos, no pasa nada. No trasciende a más allá de los que nos puedan ver este video después, pero ¿quién se anima a contestar por qué Dios a veces nos dice que no a ciertas peticiones? Hay varias respuestas, pero ¿qué se le ocurre, mis hermanos? Pues, si me permite, hermano, Juan. Simplemente un ejemplo en la vida diaria, ¿verdad? Un padre, cuando el niño se pone chiflado o así y quiere algo, un dulce, por ejemplo, y el padre sabe que no es conveniente porque a lo mejor ya es noche y no va a poder dormir, pues le dice que no, y el niño quiere eso, ¿verdad? Y el papá sabe que no es lo conveniente. Entonces así es nuestro Padre Dios. Él omnisciente, de forma omnisciente, sabe lo que es lo... Iba a decir, Él quiere lo mejor para nosotros, pero a veces lo mejor para nosotros es decirnos que no, ¿verdad? Esa sería una respuesta que le puedo dar. Me parece una maravilla, Juan, ¿sí? La omnisciencia de Dios.
la omnisciencia de Dios y su amor por nosotros como un padre, ¿no? Que Él sabe mejor que nosotros lo mejor para nosotros. Y su amor le hace decirnos no. Y a veces nosotros nos enojamos con Dios, o rezongamos, o nos quejamos, o nos lamentamos, o nos ponemos de malas, pero Dios dice, pues no importa, de todos modos sé que eso no te lo puedo dar, Eugenia, eso no va a cambiar, y bueno, esto es lo mejor para ti. Muy buena respuesta, mi hermano Juan, me gusta esa respuesta. Yo lo que tenía también en mente, y el pastor Carlos pues ya nos dio un poco de luz en eso, es que él hablaba de que antes de que Dios a veces nos dé algo, espera que el contentamiento, y tal vez nos dice no por ahorita y espera, o va a ser un no definitivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Dios nos dice a veces que no, y siguiendo la línea de pensamiento de lo que comentaba nuestro hermano Juan, que Él sabe que es lo mejor para nosotros, entonces no cambia las circunstancias. Piensa en alguna situación, quizá algún problema, una enfermedad, una situación familiar, X cosa, ¿no? Que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Y Dios dice que no, porque Dios quiere cambiar nuestro corazón, nuestra actitud hacia esa situación. Entonces, a veces el problema no se va a quitar, la enfermedad no se va a ir. Es más, hasta puede empeorar. Sin embargo, la actitud de nosotros hacia esa situación adversa va a cambiar. Y en ese proceso nosotros maduramos y crecemos y aprendemos a confiar más en Dios. Y eso es lo hermoso. Esto es lo hermoso, que Dios, a través de esa situación, nos va ayudando a crecer. Entonces, eso corre de manera paralela con lo que decía Juan, pues la omnisciencia de Dios, su amor, nos dice que no, pero Dios espera entonces que cambiemos. Lo más fácil sería a veces cambiar la situación, pero Dios dice, no, voy a cambiar tu corazón, ¿ok? O voy a hacer tu corazón más fuerte, o más sabio, o más paciente, o tener contentamiento a pesar de, o que me sigas sirviendo a pesar de. Y lo vemos en la vida de Pablo, ¿no? Donde pide el aguijón, no tenemos mucha certeza así clara en la Biblia de cuál era ese aguijón. Se han propuesto muchas cosas, sin embargo, dejémoslo así en suspenso, no sabemos, pero haya sido lo que haya sido, el hecho de que Dios le dice, no, Pablo, pásate mi gracia. Entonces, mis hermanos, no espere que Dios nos responda a todas nuestras oraciones con un sí. Y tampoco piense que no oró con fe porque la respuesta fue un no. No, esa fue la respuesta. Y usted oró con fe y la respuesta de Dios fue no. Porque en su omnisciencia, en su amor, y porque Dios desea, quizá lo mejor es que cambie nuestro corazón frente a esa situación, entonces, por eso la respuesta es no. Ahora, entramos, digamos, hacemos punto y aparte, y queremos entrar en esta quinta lección. Tiene que ver con los propósitos y las metas, y todas fundamentadas o relacionadas con Cristo. Por eso quizá la lección le ponen mirar a Jesús. Mirar a Jesús cuando queremos hacer nuestras metas o nuestros propósitos de la vida. Quizá algunas personas lo entiendan, meta y propósito, como términos intercambiables. Otros pueden hacer una distinción, ¿verdad? Un corte así quirúrgico y decir, bueno, una cosa es un propósito, otra cosa es una meta. En algunas empresas se habla de la misión de la empresa, ya sea una empresa de bienes o servicios. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nosotros como empresa de servicio, o cuál es nuestra misión como empresa que prestamos algún producto. Entonces, en las empresas se habla de la misión de la empresa, de la visión de la empresa, y que todos los tengan ahí muy clara la visión y la misión para canalizar esfuerzos, objetivos y actividades, y todo vaya en función de esas metas. Entonces, esa meta o ese propósito es como
como lo que nos marca los límites y lo que nos va guiando y nos va haciendo que unamos fuerzas y que logremos cosas, ¿no? Y el autor en este capítulo precisamente habla de la importancia de tener estas metas, de tener estos propósitos fundamentados sobre Cristo, porque eso nos va a ayudar a enfrentar la batalla espiritual y a tener victoria, a no desenfocarnos. Entonces, ahí vamos. Usted lo ha escuchado seguramente, se dice que el 87% de las personas, y esto con relación a las personas que logran y que tienen éxito en cualquier ámbito, de cualquier campo de actividad o de conocimiento, pero dicen que el 87% de las personas, el 87% de las personas, de los seres humanos, hombres y mujeres, no tienen metas en su vida. No tienen metas así claras, definidas, no las tienen. Ahí van viendo cómo va pasando la vida y ahí está, ¿no? Como decía alguien allá, me acuerdo, en la Cámara de Comercio de Guadalajara, trabajé un año ahí en la Cámara de Comercio, y una de las personas nos decía, hay personas que se pasan la mitad de su vida decidiendo qué van a hacer con su vida, y la otra mitad de su vida lamentándose no haberlo hecho. Otros decía, piénsalo bien, pero no lo pienses mucho. Entonces, es cierto, hermano, usted y yo tenemos que detenernos, parar un poquito y decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la meta? Recuerde, como alguien decía, para un barco sin rumbo, cualquier viento es propicio. Entonces estamos a la deriva, no tenemos metas. Lo que se ponga de moda, lo que se nos antoje, lo que se nos ocurra. Y como otra persona decía, si usted no programa su día para mañana, espero que usted tenga ya las actividades que va a hacer el día de mañana, desde que se levanta hasta que se acueste, más o menos cierta idea. Dice, si usted no planea su día o su semana, otro lo va a hacer por usted. Y es cierto. Entonces, qué importante tener metas. Como dije, el 87% no tiene metas. 10% de las personas más o menos tienen una idea de lo que quieren en la vida, tienen metas, pero no las tienen escritas. Y se dice que solamente el 3% de las personas tienen sus metas bien definidas y escritas de una manera clara y precisa. Esas personas, según nuestros estudios, son los que van a lograr más cosas en la vida. Ahora, ¿qué metas tenemos como cristianos? ¿Cuáles deberían ser nuestras metas como cristianos? ¿Qué nos podemos proponer? Dice aquí el autor, algunas personas pasan la vida tratando de tener éxito. Y había que redefinir el éxito y ver cómo entendemos la palabra éxito. Otros buscan las riquezas o la fama. Otros vanamente tratan de hallar la felicidad, el amor y la seguridad por medio de las relaciones con otras personas. Bueno, no es que sean metas malas, ¿no? Pero la pregunta es esta, bueno, estas metas de el éxito, la fama, el reconocimiento, las riquezas, no es que sean malas, mis hermanos. La pregunta es, ¿realmente eso cómo armoniza con todos los propósitos y los deseos que Dios tiene para esta humanidad? ¿Y cómo encajo yo mis metas y mis actividades diarias? ¿Y cómo me uno al propósito eterno de Dios? O sea, ¿qué metas tiene Dios? ¿Qué propósito? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Hacia dónde va el futuro de cada uno de nosotros? Entonces, mi hermano, aquí hay un desafío para cada uno de nosotros. Si usted todavía no tiene sus metas, o metas claras, muy definidas, y vamos a decirlo así, tal vez metas espirituales, es tiempo de que usted se siente un rato, se detenga, haga un alto y empiece a pensar, dice, bueno, ¿cuál sería una buena meta espiritual para mi vida o el propósito de mi vida? Inclusive hasta hay un libro muy famoso, ¿verdad? Una vida con propósito, que más o menos hace como 20 años, es un libro que se leyó mucho en las iglesias, ¿no? Una vida con propósito. Y bueno, eso es muy importante con nosotros, sí. Obviamente, hace una cita, y lo quiero leer, la Declaración de Westminster dice que el principal fin de las personas es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. ¿Verdad qué importante, mis hermanos? Yo creo que la mayoría de la gente, yo por lo menos lo confieso, mis hermanos, por gran parte de mi vida, por lo menos los primeros 20 años de mi vida, no entendía en lo absoluto y desconocía totalmente esto de glorificar a Dios y que ese fuera el propósito y el significado de la vida. ¿Qué tiene que ver la gloria de Dios con mi vida y con todo lo que ocurre en el mundo y en mi historia?
La gloria de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es glorificar a Dios? Bueno, pues aquí, hermanos, abro otra vez la pregunta, si alguien nos quiere compartir, ¿qué es lo que he escuchado acerca del tema glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios o cómo puede entenderse o cuáles son las maneras en que se ha entendido glorificar a Dios? Entonces, abro otra vez espacio para respuestas y el que quiera participar, mi hermano, dejo un tiempo razonable, digamos, un minuto, y si nadie se anima, bueno, pues entonces seguimos con la clase. Pero quiero animarles sin miedo, mis hermanos, díganos qué es lo que usted ha escuchado o qué es lo que ha entendido acerca de glorificar a Dios. Recuerde que estar a la mitad del camino no significa estar en el camino equivocado, simplemente va a la mitad, entonces tal vez no ha escuchado mucho, o tal vez sí ha escuchado pero no lo recuerda, o tal vez sí lo recuerda pero no sabe cómo expresarlo. Pero entonces díganos en este momento si alguien se anima y quiere decirnos qué es glorificar a Dios. ¿Cómo se puede entender eso de glorificar a Dios? Entonces dejo un tiempo de un minuto para saber si alguien se anima. Aquí tengo 8:19 en la computadora, entonces vamos a dejar un minuto para ver si alguien se anima. Adelante, mis hermanos. Se vale repetir, mi hermano Juan. Puedes repetir si quieres, no pasa nada. Eso lo hago más o menos ver qué es en su mente. Juan, ¿qué es glorificar a Dios para ti? ¿O qué es lo que has escuchado de otras personas? Sí, lo de glorificar a Dios, pues básicamente hay una palabrita que es la gloria de Dios, que es que es una luz muy, pues la gloria de Dios, ¿verdad? Es el brillo de Dios, y entonces nosotros debemos de reflejar esa gloria de Dios. Eso sería glorificar a Dios, simplemente reflejar lo que Él es. Esa sería una opinión que tengo. Mi hermano Juan, muchas gracias por esas palabras. Bueno, acuérdense que podemos expresar las mismas verdades con diferentes palabras, no tienen que ser las mismas, pero precisamente esa es la idea, el concepto, ¿no? Glorificar a Dios es lo que dice mi hermano, reflejar a Dios. Es mostrar que cuando tú hagas ciertas cosas, mi hermano, hagas de cuenta que la gente está viendo como el espejo, un espejo, y está viendo cómo actuaría Dios, qué diría Dios, qué haría Dios. Entonces tú puedes reflejar la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Entonces glorificar a Dios es mostrar a los demás como que cuando tú actúas, Dios, la gente está viendo a Dios en ti. Glorificar a Dios. Eso sería uno de los usos uno de los sentidos de la palabra glorificar. Entonces es reflejar o mostrar a los demás cómo sería Dios en su amor, en su justicia, etcétera. Claro, hay atributos que no podemos reflejar, ¿no? Por ejemplo, la omnisciencia, la omnipresencia, pues eso definitivamente no. Pero que ese es el sentido, glorificar a Dios. Y finalmente también tiene que ver con que todo lo que va a ocurrir en la historia, desde el principio hasta el final, todo tiene que ver para la gloria de Dios, la salvación. Entonces, ese propósito principal, si tuviéramos, ese es el propósito rector de mi vida. Dice la Biblia, y en esa lección toca los pasajes, de que todo lo que hagamos, decía, todo para la gloria de Dios. Ahora, eso no significa que si usted está jugando básquetbol y va a anotar una canasta y dice, bueno, para la gloria de Dios ahí va esta canasta, Señor, y de paso ayúdame y que pues sea la canasta ganadora del partido, ¿no? Pero, y que yo reciba un poquito de aplauso, y es para tu gloria, pero también yo recibo un poquito de aplauso y de reconocimiento. Es interesante, mis hermanos, muchas veces he escuchado que debemos dar testimonio con nuestra vida y todo eso, y que ya eso es suficiente para que la gente entienda el evangelio y se salve. Pues no es así. Qué bueno que usted se porta bien, que da testimonio. Pero me pregunto, a veces, si nosotros no les decimos del evangelio a las personas, o más bien dejo ponerlo así, cuando nosotros le compartimos el evangelio a las personas de manera verbal, audible, o con folletos o escrita, además de acompañarlo de un buen testimonio cristiano, entonces la gente está entendiendo que si somos así es por Cristo. Entonces, si callamos el evangelio,
Entonces la gente va a pensar que nosotros somos, así es, esa persona así es de buena, por naturaleza. Y entonces nosotros como que nos estamos robando un poquito la gloria de Dios, porque nos están atribuyendo el mérito a nosotros y no a Dios. Es como cuando Pedro y Juan curaron al cojo, ¿verdad? Y toda la gente concurre y todos, a ver, ¿quién lo curó? Pues ese señor que se llama Pedro y el que está uno que se llama Juan. Y todo el mundo los está viendo. Ustedes curaron al cojo, ustedes lo hicieron caminar, tú eres Pedro, tú eres Juan, al cojo que estaba en el pórtico de Salomón, y toda la gente se junta y tiene los ojos fijos en ellos. Y Pedro aprovecha y dice, miren, no pongan los ojos en nosotros como si por nuestro poder o nuestra virtud, o porque si nosotros somos alguien para curar cojos, no. No se trata, como un alumno del seminario siempre usaba esta frase y me encantaba, no se trata de ti, o no se trata de nosotros, se trata de Él, refiriéndose a Dios, refiriéndose a Cristo. Entonces, Pedro no se lleva ningún mérito, ¿no? O recuerda también cuando finalmente José interpreta los sueños, o Daniel, ¿verdad? Hoy tú podrás, Daniel, interpretar, no tiene que ver conmigo, rey, pero hay un Dios en los cielos, o sea, tiene que ver con Dios, no soy yo, es Dios el que me revela el sueño, oh rey. La gloria es para Él, los méritos del reconocimiento. Entonces, en ese sentido, glorificar a Dios sería darle en su lugar su reconocimiento de lo que Él está haciendo, de lo que Él es, no quedar nosotros con ese reconocimiento. ¿Se acuerda que el libro de Romanos dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia? Gran problema de la humanidad. No quiere reflejar ni cómo es Dios, no le quiere agradecer y no le quiere reconocer a Dios quién es Él. Comenzando desde su creación a veces, ¿no? No, el mundo se hizo solo. Ni siquiera quieren dar crédito a Dios, que Él es el creador de esta obra tan maravillosa en este mundo en que vivimos. Pero aquí tengo una pregunta, mis hermanos, y esta sí ya es capciosa, esta viene ya así con efecto para ver que no le pueda pegar, así como los beisbolistas. Póngase listo. Entonces, la pregunta es, ¿con qué glorificamos más a Dios los cristianos? ¿Con evangelizar o con enseñar la palabra de Dios a otros cristianos? Repito la pregunta. ¿Con qué, y lo podemos hacer más práctico, aterrizarlo, hacerlo más personal, ¿con qué puedes glorificar más tú a Dios? ¿Evangelizando a los no cristianos o enseñándoles la palabra de Dios a los que ya son cristianos? Entonces, esta pregunta es capciosa, por no decir tramposa. Tenga cuidado de caer en la trampa. Y usted dígame, ¿con qué puede glorificar más a Dios un cristiano? Damos un minuto para que alguien nos quiera. Buenas tardes. Permítame un segundo. Sí. Ando cambiando el aceite. No me habían dicho, bueno, pásenle, ¿cómo entraron? De ahí, como abriendo los fritos. Sí, es que estoy dando una clase. Pásenle, muchachos. Es que no sabía, porque yo pensaba que nada más iban a venir a las 5. Está bien. Lo que necesiten, nada más No te traes nada. No, ahorita no les voy a prestar nada. Si me esperan, después de mi clase, a las 9 yo termino. Entonces, si les doy, no vayan a agarrar nada, porque si les pierde algo, sí lo van a hacer resultados. Sí. Disculpen, mis hermanos, que estábamos aquí. Bueno, hubo tiempo para pensar. Entonces, ¿alguien que nos pueda decir con qué glorificas más a Dios? ¿Evangelizando o enseñando? A ver, una mujer, si se quiere animar a ver las respuestas de las mujeres, mis hermanas, esperamos a ver qué opinen las mujeres. Acuérdense que la pregunta es capciosa, ¿eh? Vamos a dar un minuto para ver si alguien se anima a contestar. Mi hermano José Luis, por favor, ayúdanos. Soy yo, hermano. Bueno. ¿Quién es ese? Ok. Betty.
Muy bien, Betty. Yo creo que haciendo las dos cosas glorificamos a Dios. A ver, mi hermana, ¿alguien que quiera opinar acerca de esa respuesta, si está en acuerdo o en desacuerdo y por qué? Nuestra hermana dice que con las dos cosas. ¿Será o no será? Bueno, aquí ya se quedó fija la cámara, no sé qué pasó, pero bueno, a ver. No me voy a mover porque si no va a haber problema. No le muevo nada porque si no hasta el sonido se va, pero bueno, a ver si se restablece la imagen. Sí. Muy bien, José Luis dice que, aquí Betty nos dice que con las dos. ¿Están en acuerdo o en desacuerdo, mis hermanos? Con lo que dice nuestra hermana. Y claro, tiene que decir por qué, ¿verdad? ¿Por qué está en acuerdo o por qué está en desacuerdo? Nuestra hermana dice que con las dos. ¿Segura, hermana? ¿Sí? A ver, ella dice que está segura. Muy bien. ¿Alguien que nos quiera opinar? Idalia quiere comentar también. A ver, Idalia, a ver, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con nuestra hermana? Sí, claro que sí, estoy de acuerdo de las dos maneras. ¿Alguna razón, algún motivo? No, porque pues no es algo que se pueda cuantificar. O sea, es las dos. Entonces, ¿no glorificamos más a Dios evangelizando? O sea, piensen en las almas perdidas. Imagínense. Los cristianos, esos ya se salvaron, esos ya, ¿de qué nos preocupa? Bueno, si leen la Biblia o no la terminan de leer en este tiempo, bueno, pues lo bueno que de eso no depende su salvación, ¿no? De leer la Biblia. Si dependiera de leer la Biblia la salvación, no, pues entonces sí la leo. Pero bueno, no depende de eso mi salvación, hermano, de leer la Biblia toda completa, pues no, hermano. Entonces ¿para qué la leo? Bueno, o como algunos dicen, no depende de mi salvación de ir a la iglesia, no, hermano. No, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Y ofrendar? Tampoco. No, pues yo pensaba ofrendar, pero ahora que ya lo dice, hermano, pues ya no voy a ofrendar. Bueno, entonces, no es que la ofrenda me asegura mi salvación, o que leer la Biblia me asegura mi salvación, pero entonces no es un propósito salvífico. Luego, entonces, quiero felicitar a esas dos respuestas maravillosas y que con toda seguridad pudieron contestar bien. Hermano, las dos cosas. Las dos cosas. Ahora, eso, ¿qué puede importar cómo respondemos a esa pregunta? Tiene mucha importancia, mis hermanos, y les voy a decir por qué. Y se lo voy a contar con una experiencia personal. Hubo un tiempo en que yo pensé, equivocadamente, que la manera, y casi podría pensar, la única manera de glorificar a Dios, o tal vez ya en un tiempo pensé que era la única manera, después ya le bajé un poquito, bueno, no es la única, pero es la mejor, y luego ya tenía que decir, bueno, es igual que, y no sé si en 10 años te voy a cambiar ahora que, no, es mejor enseñarle a los cristianos, y podría uno llegar a cambiar así, bueno, no creo, lo dejaría yo. Las dos maneras son igual de válidas para glorificar a Dios. No es que con una glorifico más a Dios que con otra. El problema, mis hermanos, es que si usted lo llegara a entender diferente como dijeron las hermanas, eso va a tener un efecto en el uso de su tiempo y sus recursos y su interés. Porque si yo creo que es más importante evangelizar que edificar a la iglesia con la enseñanza de la palabra de Dios, entonces mi tiempo lo voy a dedicar a evangelizar. Si tengo 8 horas de trabajo, las 8 horas íntegras va a ser evangelizar. Oye, pero hay que enseñarles una clase de seguimiento a los nuevos cristianos y de bautizo y de membresía y de esto y del otro. No. Lo importante es evangelizar y evangelizar, porque el mandato fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo, ir a predicar el evangelio. Excelente. Entonces, eso fue un desbalance en mi vida por muchos años. Y eso afectó de manera emocional, mental y de muchas maneras, y tenía su repercusión y su efecto. Porque si no había resultados, o si yo no había evangelizado, me sentía mal y sentía que no estaba glorificando a Dios. O si lo hacía, me sentía que era mejor que los demás, porque yo sí estoy evangelizando.
y ellos no están evangelizando. Pero entonces me pongo a pensar, bueno, ¿y qué es mejor? ¿La hermana que prepara el refrigerio y los alimentos para los niños en una actividad de niños o la hermana que da la clase a los niños? Luego entonces uno pensaría, ¿con qué glorifico más a Dios? ¿Preparando el desayuno y luego limpiando las mesas y poniendo las mesas y todas las cosas? ¿O dando la clase a los niños? Entonces uno diría, bueno, ¿glorificas más a Dios enseñando la clase a los niños? No. La hermana que preparó los alimentos para los niños y que después limpió, recogió y limpió las mesas y las sillas, también está glorificando a Dios. Entonces tuvo un efecto muy positivo en mi vida, porque entonces yo ya me pude relajar en el sentido de que no sentir toda esa presión, esa carga con respecto al evangelismo. Ahora, ¿por qué vino esa situación? Porque quizá hay personas y hermanos muy sinceros, pero no por ser muy sinceros, quiere decir que estén correctos, que han enseñado y enseñan que lo más importante es el evangelismo. Y estoy de acuerdo que es algo muy importante, pero no es lo único, mis hermanos. No es lo único. Ahora, tampoco hay que irnos al otro extremo de decir, bueno, yo nunca evangelizo porque siempre estoy enseñando. Bueno, hermano, entonces hay que tener un balance. Hay que hacer las dos, ¿no? Ahora, el autor nos sugiere en esta lección la importancia de tener las metas y los propósitos, porque esto nos va a ayudar a lograr cosas y esto nos va a ayudar en la batalla espiritual, y luego tener muy claras nuestras metas y encajarlas con la oración, y luego tener un diario de oración. Ahora, el simple hecho de tener las metas por escrito y bien definidas, ya con eso garantizamos que vamos a lograr las cosas. No necesariamente, ayuda definitivamente, pero no es el todo. Es un buen comienzo, y a veces uno tarda mucho tiempo en establecer eso. Déjeme darle un ejemplo. Seminario, todas las naciones. Me acuerdo que ahí, al entrar al seminario, en la oficina, en las oficinas principales, decía, la misión del seminario y la visión. ¿Cuál es la misión? La misión es ser baluarte del evangelio en la iglesia de habla hispana. Fíjese, ser baluarte del evangelio en la iglesia de habla hispana. Y a más de una persona le pregunté, de los que trabajaban ahí, oye, ¿cuál es la misión del seminario? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes cuál es la misión? ¿Y trabajas aquí? Sí. ¿Qué no has visto ahí el letrerote así grandote ahí que dice la misión? Ah, sí, pero pues nunca me he fijado, nunca la he leído. Bueno, pues sería bueno que la leyeras para ver cómo tú encajas en todo esto, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál es la misión? La visión. Ah, pues la visión es preparar siervos de Dios que conozcan y practiquen correctamente la palabra de verdad. Preparar siervos, y creo que eran siervos del evangelio, mis hermanos, preparar siervos del evangelio que conozcan y practiquen correctamente la palabra de verdad. Y bueno, ahí está la misión muy clara. Lo curioso es que después de un tiempo de estar ahí trabajando el primer año, yo estaba revisando el evangelismo de los alumnos y veía que no estábamos evangelizando. Dice, bueno, ¿cómo podemos motivar a los muchachos a que empiecen a evangelizar? Y esa parte de mi trabajo. Muy hermoso, por cierto. Entonces, jóvenes, necesitamos cumplir esta misión y esta visión. Y si es ser baluarte del evangelio en la iglesia de habla hispana, no del inglés, pero de la habla hispana, bueno, pues entonces el evangelio tiene que ser algo parte, si no todo nuestro tiempo, parte de nuestro tiempo, o relacionado con el evangelio. Y me da mucho gusto ver cómo muchos alumnos empezaron a responder y empezaron a evangelizar. Hubo alumnos que evangelizaron hasta 15 personas en un fin de semana. Y fue hermoso. Y escuchar sus testimonios. Entonces, hermanos, es cierto, necesitamos, muchas de las cosas que estamos utilizando es empezarnos a dar un espacio y una oportunidad para empezar a evangelizar. Ahora, no espere empezar así de golpe, ya me subo y hago una campaña evangelística, o ya voy a predicar por la radio y todo. No, tiene que empezar
con la gente más cercana. Y tienen que empezar con poquito, pero empezar. Y espero que como parte de los propósitos de su vida sea que usted pueda compartir el evangelio o siga compartiendo el evangelio con otras personas a pesar del rechazo. A familiares sobre todo. Y que insista con ellos. Ahora, a veces tiene que esperar un tiempo y dejarlos respirar un poquito, no hostigarlos con tanto evangelio, sino darse un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ver a esa persona todos los días. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, que sí, sigo con la meta de evangelizarlo, bueno, ya lo tengo todos los días y lo veo todos los días, entonces no lo va a estar todos los días hostigando, sino dándoles así como en gotitas, ¿no? En gotitas. Pero mantener, cuando hay una oportunidad de ampliarme más, bueno, pues hablar más el tema. Y seguir orando, y que si la respuesta es, usted no deje de orar hasta que la respuesta sea un no definitivo. Yo, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo oré 40 años orando por la salvación de mi mamá. Y después de orar 40 años, y la respuesta de Dios fue no. Bueno, Señor, ¿no oré con fe o sí oré con fe? Bueno, yo oré por su salvación, y le compartí más de una vez el evangelio. Pero bueno, Señor, si tu respuesta fue no, bueno, ¿tú sabes por qué? Y cambia mi actitud en mi corazón hacia ti, y tú eres soberano, y gracias por lo que tú me has dado a mí, y entonces, Señor, sigo predicando el evangelio. Ahora, sé que nos da miedo a todos, mis hermanos, y dejo comentarle algo, y seguimos avanzando el tiempo, y termino con eso para dejar tiempo para preguntas, o algunas cosas que usted quiere comentar, de lo que leyó, de lo que está leyendo en la semana, en su lectura diaria, o de lo que leyó de esta lección, si usted tiene el libro, o de lo que ha escuchado en las clases que le haya ayudado, ¿no? Se le entrevistó a uno de los pilotos de avión, de los mejores en los Estados Unidos, de los mejores, de esos aviones, ¿no? Grandotos, que caben 400 pasajeros, ¿no? Y una pregunta que le hacen al piloto, le dicen, oiga, ¿qué siente usted cuando despega el avión? ¿Qué siento yo cuando despega el avión? Y este piloto, que era un experto, de los mejores pilotos calificados, ¿sabe qué dijo? Tengo miedo. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Cuando despega el avión tiene miedo. Pero si ustedes dicen, sí, tengo miedo. Uno esperaría, mis hermanos, que una persona con tantos años de experiencia, lo último que dijera es, tengo miedo. Pero él aclara, dice, tengo miedo. Y este miedo me ayuda a estar muy alerta. Ahora, fíjese, tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. Hay una gran diferencia. Recuerdo que varios alumnos del seminario me preguntaban, oiga, pastor, ¿y usted cuando predica se pone nervioso? Y les digo, sí, siempre me pongo nervioso. Y no lo querían decir, no, hermano, es que no se nota. Bueno, de que no se nota es otra cosa. De que me pongo nervioso, sí me pongo nervioso. Y cuando doy una clase, también me pongo nervioso. Siempre, mi hermano, y eso es bueno porque eso nos ayuda a depender de Dios. Y estar atentos y estar alertas. Entonces, imagínense, mis hermanos, cuando Pablo está orando, y es el versículo para nosotros esta semana, dice, orando en todo tiempo con toda la oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero lee el siguiente versículo. Dice Pablo, lloren también por mí, para que me sea dada palabra para hablar con denuedo el evangelio. O sea, dice, espérame, Pablo, tú estás pidiendo que oremos por ti, para que hables con denuedo, que prediques el evangelio. O sea, Pablo, ¿cuántas iglesias no has fundado? ¿En cuántos lugares no has predicado? ¿Cómo que oremos por ti para que hables con denuedo? Sí, probablemente porque Pablo seguía sintiendo miedo. Y vamos, si alguien tenía que tener miedo era él, porque ya más de una vez ya lo habían apedreado, ya había pasado por muchas, el rechazo de la gente. O sea, mis hermanos, esa experiencia, si yo estoy esperando a no tener miedo para evangelizar, probablemente nunca lo vamos a hacer. Entonces, mis hermanos,
hay que sacudirse, pues no el miedo, porque el miedo lo vas a tener. Hay que aprender a controlar esos nervios o ese miedo. Que es válido tener miedo, pero que el miedo no nos tenga a nosotros y que nos imposibilite para empezar a articular, a verbalizar la palabra, para dar un folleto, para decir a las personas, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, leo la Biblia, me reúno en tal iglesia, voy a esta iglesia, le puedo dar la visión, lo quisiera invitar, tenemos cuando empiezan las reuniones, o tenemos clases por internet, o puedo ir a mi casa y ahí podemos tener una plática. Entonces, hermano, poco a poco, yo le animo a que dentro de sus metas incluya 1 hora de evangelismo o media hora de evangelismo a la semana, o hablarle a una persona por semana. Empiece dándole un folleto y diga, bueno, voy a comprar folletos, o voy a pedir folletos a la iglesia y voy a empezar a dar folletos. O voy a comprar una Biblia y le voy a regalar una Biblia a una persona. Entonces, hago una inversión de folletos, hago una inversión de Biblias económicas y empiece a regalarla. O si no son Biblias, bueno, Nuevos Testamentos, y empiece a regalar un Nuevo Testamento. Y diga, soy cristiano, me gustaría que leyeras este libro. Claro, va a haber rechazo, va a haber críticas, va a haber burlas. Tal vez usted no se sienta del todo bien, está pasando por problemas de salud, económicos, emocionales, familiares. Dice, no, pues ahora menos voy a hablar del Evangelio. Por si cuando estaba todo bien no lo hacía, pues ahora que estoy todo mal, pues menos. No, al contrario, mis hermanos, digan, ahora más que nunca voy a empezar a compartir el Evangelio. O voy a seguir compartiendo, aunque ya me he desanimado porque no he tenido muchos resultados. Bueno, los resultados son del Señor. A nosotros nos toca predicar la palabra y los resultados vendrán dados por Dios, ¿no? Y de personas que creemos que nunca van a aceptar a Cristo, nos pueden sorprender que si un día van a tomar una decisión. Bueno, nos quedan, mis hermanos, más o menos 15 minutos. Si alguien nos quiere compartir algo acerca de sus propósitos en la vida, si usted ya se propuso el deseo de evangelizar, o de leer toda la Biblia, o de asistir más fielmente a la iglesia, eso es muy importante, mis hermanos, las reuniones de la iglesia. O tal vez usted se propone en este año ser más fiel en sus ofrendas, más regular, o leer más libros cristianos, o tomar otros cursos por internet, o prepararse mejor en una área específica para poder enseñar en la iglesia, o tomar clases para dar clases a los niños, o un curso de predicación. Es decir, siempre usted sígase preparando, y eso enfocado en la medida que usted va recibiendo, empiece a dar. Recuerde que la mejor manera de aprender es tener a alguien a quien enseñar. Y puede dar una clase a una persona, a dos, o empiece a compartir lo que usted está tomando en las clases para que se le quede más la enseñanza. Comparta con otras personas, creyentes o no creyentes, lo que usted está estudiando aquí con nosotros. Y diga, no, fíjese que estoy tomando una clase por internet los días jueves. Sí, ¿y de qué hablaron ese día? Pues hablamos, por ejemplo, hoy lo que yo le compartí a mi hermano. Mira, Alfredo, pues vamos a ver ese tema de mirar a Cristo. ¿Cómo ves el título? Mirar a Jesús. Y dijo, sí, está bonito. Se hace bonito mirar a Jesús, se oye bien. Entonces yo le compartí lo que iba a dar ahora, y a veces le comparto lo que estamos estudiando. Así como una charla informal. No es un evangelismo propiamente dicho, pero esa es como una charla entre amigos, pero ya le estoy compartiendo o textos, o versículos, o ideas. Entonces, abrimos el tiempo, mis hermanos, nos quedan 15 minutos. Aproveche usted, nos quiere comentar algo de su experiencia con relación al evangelismo, o con relación a la enseñanza, o con relación a otras actividades con las que usted sabe que puede glorificar. Escuchamos, mis hermanos, alguna participación de lo que usted nos quiere hablar con relación a la clase, de sus metas. Bueno, no sé si es José Luis o ok, José Luis, ¿qué nos quieres compartir, mi hermano? Sí, pues hay un pasaje que el apóstol Pablo habla a los Corintios y que dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y hay un aspecto ahí muy importante que yo creo que no tiene que ver solo con acciones individuales, sino con acciones corporativas o de comunión. Y ellos estaban teniendo algunas acciones, algunas actitudes donde veían por sí mismos, pensando por qué yo debo de preocuparme por otros. Y el apóstol Pablo dice, no busque cada quien lo suyo,
aunque le sea lícito, usted tiene que ver por otro y le dice viva para la gloria de Dios. Porque hay un aspecto de glorificar a Dios que tiene que ver con el deleite y la comunión. Es precisamente esto lo que dice el catecismo, ¿verdad?, de Westminster, que mencionábamos al inicio. Vivir para glorificar a Dios, y Dios es glorificado cuando nosotros nos deleitamos en Él, cuando Él es... aunque hay muchas cosas sí que pueden ser buenos objetivos y disfrutables en la vida, Él es el objetivo o lo más disfrutable o el motivo más grande de deleite en nuestra vida, de tal manera que todo lo demás está en su correcto lugar, ¿verdad? Y entonces hay contentamiento o gratitud, aunque las cosas pueden ser como, digamos, en servicio, pareciera ser que más sencillas que otros puede ser un servicio más amplio, más extendido, más, no sé, con más fruto, digamos, pero aún así es para la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, dice, así ministrelo. Todos somos diferentes, pero lo importante es que sea para la gloria de Dios. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, cada quien de alguna manera. Y dice, para que en todo sea Dios glorificado, que Él reciba toda la gloria. Y en ocasiones puede ser que pueden parecer cosas sencillas, cuidar de alguien, tener gratitud, tener contentamiento, ver la vida de una manera responsable, la fidelidad. A veces parece ser que es algo no muy impactante a los ojos de los hombres en cuanto a las medidas de éxito de este mundo, pero si uno tiene su corazón en deleite con Dios y busca que otros también se deleiten en Dios, y definitivamente que va a haber aquí un sentido de comunión, un sentido corporativo, ahí está manifestando la gloria de Dios. Cuando dice todo lo que hagan, sea que coman o que beban, háganlo para la gloria de Dios, está implicando un elemento corporativo con los hermanos, un elemento de comunión, de decir, no mires egoístamente nada más lo que a ti te importa, sino mira que ahí están tus hermanos al lado. Y entonces un aspecto importante es ese, el poder glorificar a Dios con una vida que se deleite en Dios, pero que además es una vida de comunión con Dios y con los otros, y que evangeliza, que llama a otros a la comunión con Cristo, con su iglesia, a una vida diferente, una vida de comunión, no precisamente individualista. Pues nada más quería como resaltar esta parte, ¿verdad?, que nos dice el catecismo sobre el disfrutar de Dios. Vivir para glorificar a Dios implica reconocerle, sí, como decías, alabarle y disfrutar de Él, porque cuando disfrutamos de Él, hablamos de aquello que nos deleita, que nos llena, que satisface nuestra vida, y en los momentos de dificultad, pues esperamos en Él. En los momentos difíciles, a veces no hay mucho que hacer, humanamente hablando, pero una paz, una tranquilidad, una vida de esperanza, una vida de expectativa en Dios, pues digamos que descansando en su fidelidad, en su soberanía, dices, así es como se glorifica a Dios, ¿verdad?, en esos momentos que a veces pueden ser difíciles, ¿verdad? Bueno, era un comentario que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Ese elemento de comunidad y corporativo es muy importante, mis hermanos. Sumamente importante, porque, sobre todo en esta época de individualismo, la que nos ha tocado vivir este modernismo, donde aquí lo importante es que yo destaque yo solo y que todos los demás, pues, nada más me echen porras. Y no es así, mis hermanos, al contrario, ¿no? Dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los demás. Y que no menospreciemos la iglesia de Dios. Hay gente que realmente aprecia y ha llegado a entender el aprecio por la iglesia de Dios y por cada hermano de la iglesia, por cada miembro, que es como un cuerpo
y que cada miembro es importante y que si un miembro se duele, todos nos dolemos junto con él, ¿no? Entonces, esa unidad del espíritu de la que habla Pablo en Efesios es muy importante, hermanos. Entonces, olvidémonos de los llaneros solitarios, ¿no? Porque no, Dios desea que lo hagamos. Es interesante, cuando manda a evangelizar, manda de 2 en 2. Y cuando Pablo sale a sus viajes misioneros, va con un equipo. O sea, ocasionalmente lo hace solo, pero normalmente Pablo va acompañado con alguien, ¿no? Y bueno, muy importante ese elemento de comunidad. Muy importante, mis hermanos. Bien, ¿alguien más que nos quiera comentar algo? Nos quedan 7 minutos. Hay que aprovecharlos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Si alguien nos quiere comentar algo de que tiene que ver con este tema tan importante de los propósitos, y si efectivamente tener esas metas le ha ayudado a ustedes, esas metas espirituales. Por ejemplo, yo creo que es el hecho de que alguien dijo, me propongo ya leer toda la Biblia, y cuando usted se lo propuso leer toda la Biblia, qué hermoso haberlo logrado, ¿verdad? Y bueno, ya lo leyó una vez, dice, ahora me propongo volver a leer toda la Biblia completa 2 veces. Y así va a ir, mis hermanos, 2, 3, 4, ya cuando se den cuenta ya son varias. Pero entonces, ¿alguien que más nos quiera compartir, mis hermanos? Tu experiencia. ¿O algún comentario sobre lo que platicamos? O cuando, si usted tiene un ministerio de enseñanza, ¿cómo es que se involucró en ese ministerio? ¿Qué le motivó? ¿Cómo se preparó? Compártanos algo que tiene que ver con su servicio a Dios y cómo usted está glorificando a Dios, porque ese es nuestro propósito general. Voy a esperar un minuto para ver si alguien se anima. Déjenme leerles el versículo para esta lección. Usted ya lo escuchó, está en Efesios, y realmente pues nos anima, ¿no? a la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La importancia de la oración en todo esto, o sea, permear todas nuestras actividades con oración, ¿verdad? Saturarla de oración, llenarla de oración. Y me da gusto las reuniones que hemos tenido de oración, pero en nuestra vida diaria, pues sí, es importante que lo hagamos, mis hermanos. Entonces, ¿algún comentario más? ¿Alguien que nos quiera compartir algún versículo que ha sido de bendición para usted en estas clases o de los temas que hemos tocado? Si quiere retomar algún tema anterior y lo quiere traer ahora a colación y comentarlo, ampliarlo o reafirmarlo, contrastarlo con otras cosas, bien puede. Y queremos aprovechar los últimos minutos. Es Efesios capítulo 6, al final del 6, es Efesios 6, donde Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, déjame, Efesios, permíteme, 6, versículo 18, sí, pensaba que era otro. 6:18, orando en todo tiempo. Hay un canto, alguien le puso música a esos versículos, orando en todo tiempo, con toda oración. No sé si la iglesia lo canta, no sé de los veteranos, los que ya, no es que estemos viejos, tenemos juventud acumulada. Entonces, de los que tenemos ya más juventud acumulada, sí me acuerdo de ese canto, orando en todo tiempo, es Efesios 6:18. Y los otros, hay que irlos repasando, mis hermanos, para que no se nos olvide. Sigo con la misma idea de que aprendernos por lo menos el versículo anterior
al que estamos memorizando y el que sigue para tener un poquito más de contexto. O agarrar unos 5 versículos juntitos para que tengamos la idea más completa, ¿no? Bueno, tenemos 3 minutos más. Si alguien en este tiempo, yo igual podría seguir yo hablando, mis hermanos, pero me gustaría escucharles a ustedes qué está pasando por su mente, su corazón y qué efecto está teniendo la palabra y con algún tema relacionado con la clase, por supuesto. Y les animo mucho, mis hermanos, a repasar los versículos, a escribirlos, crea usted su propio método para memorizarlo, y en la versión que usted prefiera, pero lo importante es memorizarlos, ¿verdad? Yo, como digo, a mí me ayuda mucho, a muchos les ayuda a repetirlo en voz alta, a muchos les ayuda a pónganlo en el refrigerador, ¿verdad? Porque seguido vamos al refrigerador, ahorita vamos a ir al refrigerador, o póngalo en el espejo cuando usted se esté peinando. Bueno, todos los que tienen algo que peinarse y se esté peinando, pues usted se está peinando, y ahí en una esquinita de su espejo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Y usted está peinando con las decadas, y ahí está viendo. Entonces, en lugares, ¿verdad?, visibles, como decía dice el libro de Deuteronomio, en los dinteles de las puertas, en tus puertas, ¿verdad? Y los escribirás, y lo repetirás andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes se lo repite. Entonces, si usted tiene a alguien a quien decírselo, digo, a ver, tómame este versículo, ¿no? Yo lo voy a hacer con mi hermano. Oye, necesito aprenderme este versículo. ¿Me puedes? Y es una buena técnica para evangelizar o compartir versículos sin que ellos se den cuenta que nos están ayudando y a la vez les estamos compartiendo. Entonces, estamos haciendo las dos cosas. Entonces, busque a alguien, no importa que no sea creyente, y sobre todo es un familiar, pues ahí tiene, bueno, buena excusa o una manera de compartir y hacerles llegar el evangelio. Bueno, mi hermano, pues si no es así, nos queda una última clase, José Luis, con el tema. La última clase tiene que ver con mirar a Jesús, fue la número 5, y ya mantenerse victorioso. Mire qué lindo, mis hermanos, mantenerse victorioso. Entonces, eso es posible. Y hermano, entonces, pues ya nos despedimos. Son las 9 de la noche, aquí en el reloj atómico de la computadora. Entonces,